Hola Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días profesor Suárez. Hola Evelyn, ¿qué tal? Saulo, buenos días. Te ganaron, Saulo, llegaron más temprano que tú. A ver. ¿Y los demás se quedaron dormidos? A ver, voy a enviarles un mensaje. Muy bien, ya están apareciendo. Los sonidos de timbre me avisan que ya están llegando. Hola Nelly, Rancés, Marco, ¿cómo están? Nadine ha llegado, buenos días. Está bonito este timbre, ¿eh? Está bonito. Melanie. Ay, no sonó. Entró Rodrigo y no sonó. Buenos días. ¿Recuerdan cuando me reía cuando sonaba el timbre? Cuando recién descubrí que habían sonidos, no paraba de reírme con los timbres. Pero ahora ya. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que no podía detenerme? Bueno, los que están al inicio del semestral van a recordar que cuando estaba explorando Zoom, ¿recuerdas el local de Carranza? El timbre de Carranza, sí, ¿no? Sí, también.
Yo recuerdo la alarma de Carranza, que a veces me ponía muy, muy ansiosa y estresada. Bueno, todos han pisado en la academia, así que, así que no siento que estoy hablando en el aire. Bueno, ya llegó Giovanna Sofía. Giovanna Sofía, buenos días. Están apareciendo de a pocos. El profesor Suárez ha llegado puntual a la clase, como siempre. De manera presencial y de manera virtual, el profesor Suárez siempre llega temprano. Buenos días, Nadine, ¿cómo estás? Ya, a ver, Adriana ya llegó también. A ver, ¿quién más llegó? Nayeli, Solimar. Hola, buenos días. Buenos días. Timbre, vamos a ver quién llegó. Israel, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Siempre llegas temprano, Israel? A ver, ¿quién más llegó? Uy, ya. Profesor, ya podemos iniciar la clase. Y sigue hablando y hablando. Listo, Katy, muy buenos días. Buenos días, Katy. Buenos días, profe. Listo, entonces me quedo con ellos. Sí, ya voy admitiendo a los demás. Ya, gracias, Katycita. Buenos días con todos, muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Vamos a iniciar, bueno, con lo que es geografía, pues este nuevo año. Y como les decía también, este año será diferente, pero en lo positivo, ¿no? Partiendo de nuestro ingreso, pues, a la universidad, ¿verdad? Creo que ese es lo esencial y lo que nuestra, nuestra meta pues ya está trazada, el objetivo ya se conoce y por ende este año tiene que ser distinto. ¿Verdad, chicos? Muy bien, empecemos entonces la clase de hoy. Hoy tenemos que hablar sobre la red de ríos que tiene el territorio peruano. Temas esenciales, según el prospecto para el examen de admisión de San Marcos, ¿no? Usted lo va a encontrar también como en uno de los puntos del temario de geografía, lo vas a encontrar como vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica del Amazonas y la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? Acá sobre todo es que ustedes reconozcan los principales términos que se van a utilizar pues cuando uno habla de los ríos del Perú. Ese es el dominio que tienes que tener, ¿ya? Si tu opción, por supuesto, tu primera opción es San Marcos, ¿no? Ya que en este tema las preguntas que formula esta prestigiosa casa universitaria no son tan dateras. ¿Me dejo entender? No son tan dateras. Hablo de este tema, ¿ah? Ojo. A diferencia si piensas postular a la UNI o quizás a la Universidad Nacional Federico Villarreal o quizás a la del Callao, ¿verdad? Que ahí sí, pues las preguntas, como ustedes lo dicen, son más dateras, ¿no? Son datos ya específicos, datos puntuales. En San Marcos no tanto. Con respecto a este tema, si muy bien hay un huaico de información, ¿no? Hay mucha información sobre las vertientes del Perú, las vertientes hidrográficas, pero como te estoy contando, para San Marcos, el conocimiento que ustedes deben de tener de algunos términos creo que es mejor que las preguntas dateras. De igual manera, ustedes en su material, ustedes en la información que tengan aquí a mano, también pues no está de más, ¿no? ¿De chicos? Muy bien, entonces empecemos con la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ya sabes que el tema central es hablar sobre los ríos del Perú, ¿ya? Sobre la red de ríos que tiene nuestro territorio, la distribución de ríos que tiene el Perú.
¿Ok? Listo. Los ríos del Perú están distribuidos de tal manera que se han formado tres vertientes, ¿verdad? Tres vertientes. Profesor, pero ¿qué es una vertiente? Partiendo de ahí, profesor, porque no me acuerdo. ¿Qué es una vertiente? Si sabes la respuesta, puedes responderme de repente aquí en el chat para no sentirme solo. Cuando me siento solo me da miedo. A ver, ¿qué es vertiente? ¿Sabe lo que es vertiente? Si yo digo, ¿no? El Perú se divide en tres vertientes hidrográficas. La vertiente hidrográfica del Pacífico, ya está bien, pero ¿qué es vertiente? ¿No? ¿Qué es vertiente? Vamos a ver. ¿Alguien lo recuerda? Mm, Ahí está mi estimado Saulito, está pensando, a ver, ¿qué es vertiente? ¿Nadie lo recuerda? Evelyn me dice conjunto de ríos. ¿Qué tal, Evelyn? Muy bien. Ella me dice conjunto de ríos. ¿Puede ser eso? Nadine me dice, profesor, es pendiente, vertiente es pendiente, me dice Nadine. Solamente estoy leyendo lo que me dicen sus compañeros. Ojo, ¿ah? Porque la respuesta puede estar recontra mal. No, mentira. Pero, qué bueno que den sus ideas, ¿no? Lo que siempre te he dicho, más aprende aquel que pregunta, más aprende aquel que participa. Claro, ¿por qué? Porque se inmiscuye, pues, ¿no? A ver, Nayeli me dice conjunto de ríos que desembocan en un mismo mar o un mismo lago, me dice Nayeli. Sí, puede ser, sí, sí, sí. A ver, te digo entonces, ¿ya? Te digo. Andrea me dice que son unidades hidrográficas. Uy, Andreita ya me está hablando en términos mucho más técnicos, ¿no? Claro, unidades hidrográficas ya es un término mucho más técnico. Así es. Eso, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería, a lo que es aplicado al Perú, ¿no? En el mundo de la ingeniería, ya, pues eso sí se conoce, ¿no? Unidades hidrográficas, ¿verdad? Muy bien, Andreita. Yo te voy a decir, ¿qué es una vertiente? Una vertiente puede ser conocida como una región. O sea, en una palabra, ¿no? Vertiente, región. ¿Y qué es región? Región es espacio. Región es espacio. Región es lugar, lugar, espacio. ¿Sí o no? Una vertiente es una región. Una vertiente es un lugar. Pero cuando tú dices vertiente hidrográfica, cuando dices vertiente hidrográfica, ya, es que esa región tiene ríos por el término hidrográfico, ¿cierto? Esa región, ese espacio, tiene ríos. Vertiente hidrográfica, una región con ríos. Y si a eso yo le aumento y digo vertiente hidrográfica del Pacífico, ya, eso quiere decir que esos ríos en dicha región van a desembocar en el Océano Pacífico. ¿Sí? La palabra vertiente deriva del término vertir, o sea, arrojar, dar, echar, ¿no es cierto? Vertiente significa arrojar, botar, echar, vertir. Eso quiere decir que los ríos vierten sus aguas en el Océano Pacífico. ¿Me entiendes? Repito, vertiente es región, vertiente es espacio. Ya, en esa región, en ese espacio, hay ríos. Como dice Nayeli, hay un conjunto de ríos. ¿Sí?
¿Me dejó entender? ¿Tú dirías que vertiente es río? ¿Vertiente es río o vertientes son ríos? No tanto, ¿verdad? No tanto. Los ríos son parte de una vertiente, ¿verdad? ¿Queda claro? Evelyn me pregunta si una unidad hidrográfica es un río. No, una unidad hidrográfica no es un río. Ahora también te voy a explicar eso. Justamente lo que te venía diciendo, ¿no? A todos les venía diciendo que en San Marcos interesa mucho que ustedes sepan esos términos. Por eso me he quedado solamente con la presentación y todavía no estoy pasando las imágenes, porque tengo que deducir, tengo que analizar cada término. Eso más interesa en San Marcos, ¿sí? Si voy a postular a la Vía Real o a la Uni, ahí sí ya son datos puntuales. Por ejemplo, ¿no? No sé, ¿cómo se llama la central hidroeléctrica? ¿Cómo se llama la central hidroeléctrica que utiliza las aguas del río Jequetepeque? ¿Te das cuenta? Es un dato puntual. Y eso podrían formular en el examen de Uni, la Vía Real, la UNTELS, no sé, la del Callao, ¿no? Como te venía diciendo. Pero en San Marcos no tanto. En San Marcos, en este tema de los ríos del Perú, las vertientes hidrográficas, sí consideran más eso de que el alumno, el postulante, sepa que es vertiente, sepa que es una unidad hidrográfica, como dijo Andreita, o como lo pregunta en este caso Evelyn, ¿sí? Eso sí interesa más. Ojo, no malentiendas lo que te estoy diciendo, ¿ah? Con esto no quiere decir de que, ah, ya, el profesor me ha dicho que no estudie datos. No, 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 no. No me malentiendas. San Marcos le da prioridad a que tú manejes ciertos términos. Por ejemplo, caudal. ¿Qué es caudal? ¿Sí o no? ¿Qué es régimen de un río? ¿Qué diferencia hay entre curso y cauce de un río? ¿Qué es cuenca alta? ¿Qué es cuenca media? ¿Qué es cuenca baja? ¿Te das cuenta? O sea, en San Marcos dan prioridad a que tú tengas el manejo de esos términos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el resto no te pregunten. No, podría venir, podrían preguntarte. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Pero ustedes en el material tienen todo eso. O sea que no te preocupes, tienes todo eso. Más mi explicación, que es poquita, ¿no es cierto? Más mi explicación, que de repente no ayuda de mucho, ya pues ustedes deberían estar correctamente preparados. ¿Ok? Listo entonces. Reitero para pasar a la primera diapositiva explicando sobre la vertiente hidrográfica del Pacífico. Repito, ¿ah? ¿Qué es vertiente? Vertiente es región. Así nada más, a secas. Vertiente, región. Vertiente es espacio. Vertiente es un lugar. Profesor, si es una región, si es un espacio, ¿puede ser medible? ¿Es medible? Sí, es medible. Es mensurable. Medible, mensurable. Puede saber cuánta superficie tiene. ¿Cuánto es el área en kilómetros cuadrados? ¿Sí o no? Es medible, es mensurable. Es vertiente, es región, es espacio. ¿Está bien? Pero si dicen vertiente hidrográfica, allá, ahí cambia un poquito la cosa. Cuando te dice hidrográfico, se refiere que hay un sistema de elementos acuosos. Esos elementos acuosos serían los ríos. ¿Sí o no? Vertiente hidrográfica, ya, es una región donde hay ríos, pues. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y si a eso le aumentamos vertiente hidrográfica del Pacífico, ya, es mucho más puntual ya. Eso es mucho más puntual. Porque se está refiriendo a que aquí encontramos ríos que van a desembocar en dicho océano, en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico se convierte en el gran colector.
El Océano Pacífico va a colectar, va a recolectar toda esa agua de los ríos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, por lo menos Evelyn sí me entendió. Qué bueno, qué bueno. Eh, ahora te explico, Evelyn, te voy a explicar eh, qué son unidades hilográficas. Estate pendiente, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, Andreita, gracias, Olimar también. Por lo menos me han entendido tres. No importa. Voy a poner más entonces, más empeño para que me entiendan, ¿ya? Evelyn, Andreita, Solimar han entendido muy bien. Listo. Vamos a la siguiente entonces imagen. A ver, ¿qué tenemos aquí? Uy, esto es lo más lindo, ¿no? Una de las imágenes más lindas. Perdón, Adrianita también entendió, por favor, yo también. Ya, voy a dar a las cuatro chicas como las representantes, las dignas representantes del salón, y ellas pues hablan por todos ustedes, ¿ya? Cualquier consulta, como siempre te digo, deja la pregunta en el chat. Mientras ahí parpadea el chat, yo automáticamente veo qué me están preguntando para ayudarte. Como te decía, esta es una imagen que siempre emociona a todo peruano, ¿no? Nuestro mapa, ¿sí? Ahí está nuestro mapita, pero, ojo, este no es cualquier mapa, es un mapa temático, es un tipo de mapa, ¿no? Es un mapa temático. En este mapa temático se está representando las tres vertientes. Y ya ustedes saben lo que es vertiente. Vertiente es región. Entonces, acá tienes tres regiones con tres distintos colores. ¿Ves? Son tres regiones. Vertiente es región. Es lo que te estaba contando. Es más, mira, ve, aquí en el mapa, ponen el nombre del mapa, ponen el nombre del mapa, es más, y lo voy a resaltar. Aquí dice acá, regiones hidrográficas del Perú. Lo estoy resaltando. Mira, ve, aquí, en esta parte del mapa que se llama membrete. El membrete es un recuadro informativo. En el membrete aparece el título del mapa, aparece quiénes hicieron este mapa, qué organismos, qué persona hizo el mapa, la escala del mapa, ¿no? Y este mapita lo hizo o tiene como fuente a la Autoridad Nacional del Agua, que recibe como abreviatura o acrónimo ANA. ¿Sí? Autoridad Nacional del Agua. Este organismo elaboró este mapa, por supuesto con la colaboración del INEI y también del Ministerio del Ambiente, pero la fuente es ANA, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Ahora, se identifica en este mapa las tres vertientes, las tres regiones. La que está de amarillito, ¿sí? Aunque es un color medio mostaza, ¿no? No sé cómo lo veas tú en tu pantallita. Un color medio mostaza. Veo ahí a la región o vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Sí? Lo que está de amarillito. Lo que está de marrón sería pues la vertiente hidrográfica del Amazonas, conocida también como la vertiente del Atlántico. Y lo que está aquí de un color, no sé cómo lo veas, yo lo veo medio granate, no sé cómo lo veas ahí. Perdón. Solimar lo ve verde. Bueno, yo tengo una pantalla baja en luz, por eso que no puedo distinguir bien. Además, soy medio daltónico, creo. ¿Ya? O veo como los perritos, creo. Solo en blanco y negro. Eh, pero acá veo de un color medio granate a la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? La vertiente hidrográfica del Titicaca. Son las tres regiones hidrográficas, son las tres vertientes que tiene el Perú. Acá fácilmente tú sabes cuál es la más grande y cuál es la más pequeña, ¿no es cierto? Se nota claramente en este mapita que la vertiente del Amazonas es la más extensa, ¿verdad? Es la más grandota, la más extensa. Y que también la que abarca más departamentos. Si te das cuenta, abarca más departamentos la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no?
que como dice Solimar, es un color medio, un verde medio, no sé, medio marrón. Es un verde medio extraño, ¿no? Y en la parte sureste, en la parte inferior del mapa, ahí está la vertiente hidrográfica del Titicaca, que es la más pequeñita, ¿no? La vertiente hidrográfica del Titicaca está en Puno, pero solamente Puno, no, también una partecita de Tacna, ¿sí? También una pequeña parte de Tacna. ¿Está bien? ¿Sí? Logras identificar eso, ¿verdad? Listo. ¿Qué más tengo que saber sobre sobre este mapita, ¿no? ¿Qué más tengo que saber? A ver, por ejemplo, ¿qué departamentos comprende cada región o cada vertiente? ¿Sí o no? ¿Qué departamentos comprende? A ver, si hablo de la vertiente hidrográfica del Pacífico, que es el tema básicamente de hoy, la próxima semana estaríamos hablando de la vertiente hidrográfica del Amazonas y la del Titicaca también, pero hoy nos vamos a centrar en la vertiente del Pacífico. Mira, ve, aquí he ampliado la imagen, ¿está bien? Aquí he ampliado la imagen. Mira, a ver. Los departamentos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son Tumbes, Piura, pero hay una partecita de Piura, si te das cuenta, hay una parte de Piura pequeña que pertenece a la vertiente del Amazonas. ¿Sí? Mira Piura, ve. O sea, Piura tiene territorio que forma parte de la vertiente del Pacífico y tiene territorio pequeño, pero tiene, que forma parte de la vertiente del Amazonas. ¿Logras ver eso? Se nota, ¿no? Luego tienes Lambayeque. Y lo mismo, ¿no? Lambayeque tiene su mayor espacio, el departamento de Lambayeque tiene más territorio en la vertiente del Pacífico y un pedacito, no un cachito, sin ofender a nadie, un cachito tienes ahí en la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿verdad? Se nota. Cajamarca. Cajamarca tiene territorio en la vertiente del Pacífico y tiene territorio en la vertiente del Amazonas. La Libertad también, ¿no? La Libertad, mira la Libertad, ¿ve? Tiene territorio en la vertiente del Pacífico y en la vertiente del Amazonas. Lo mismo que Ancash. Lima tiene prácticamente 99.9% tiene la vertiente del Pacífico y un pedacito chiquito en la vertiente del Amazonas. ¿Sí? Luego sigue, mira, Huancavelica, una parte, e Ica, todo Ica está en la vertiente del Pacífico. Ayacucho, una parte en la vertiente del Pacífico y otra parte en la vertiente del Amazonas. Arequipa también. Mira el caso de Moquegua. Mira el caso de Moquegua. Moquegua tiene la totalidad de Moquegua está en la vertiente del Pacífico, ¿no? La totalidad de Moquegua. Pero también veo que el departamento de Puno tiene un pedacito por aquí. Puno tiene una parte en la vertiente del Pacífico. Igual Tacna, que está compartiendo con la vertiente del Titicaca, ¿no? Tacna, ¿ve? Listo. Preguntas. Ahora quiero formular preguntas y ustedes pues quiero que se guíen con este mapita, ¿ya? Quiero que se guíen observando el mapa. La lectura de mapas es muy fácil, ¿ah? Claro, Solimar me dice, ¿no? Que la vertiente del Amazonas es gran parte del Perú. Así es, Solimar. Gran parte del Perú es la vertiente del Amazonas. Era más grande, ¿no? Sí, Israel, es un color medio raro, ¿no? Así es. Listo. ¿Cuál es la pregunta que te voy a formular ahora? Y tú vas a poder responder viendo, viendo el mapita, ¿ya? Escucha la pregunta. Escucha la pregunta. Dime cuántos y cuáles. Mejor cuántos no. Yo te voy a decir cuántos. Para hacerla más fácil todavía. ¿Sí? Dime, ¿cuáles son los tres departamentos que solo forman parte de la vertiente del Pacífico? Dime, ¿cuáles son los tres departamentos que solo se encuentran en la vertiente del Pacífico? A ver, ¿cuáles son esos tres departamentos? Tres departamentos que solo se encuentran en la vertiente del Pacífico. A ver, claro. Evelyn, muy bien. Evelyn, muy bien. ¿Quién más? A ver. Israel.
muy bien. Nadine, muy bien. Jean-Pierre, muy bien. Claro. Ahí, Saulo, te falta uno, ¿no? Son tres. Muy bien, Melanie. Ah, perdón, Melanie. Ahí te equivocaste en uno. En uno te has equivocado. Solimar también se equivocó en uno. Ujú. No, Saulo, Tacna no. Porque si te fijas, Tacna tiene la mayor parte de Tacna está en la vertiente del Pacífico y una partecita de Tacna está en la vertiente del Titicaca. ¿Sí? Ah, ya, ahora sí, Saulo. Muy bien, Saulo. Ahora sí. Dime, Solimar, hace rato pusiste los tres departamentos, pero te equivocaste en uno, no me acuerdo cuál fue. Sí, la respuesta es esa, ¿no? Claro, exactamente. Pero Tacna no, Solimar. ¿Cuáles son los tres departamentos que solo se encuentran en la vertiente del Pacífico? Los tres departamentos que solamente están en la vertiente del Pacífico son, muy bien, Solimar, muy bien. Lo bonito de una persona, Soli, lo bonito de una persona es enmendar sus errores, ¿no? Porque ¿quién no se equivoca? ¿Ah? ¿Quién no se equivoca? Si mi mamá me dijo, no, me equivoqué cuando naciste, me dijo, ¿no? Pero mi mamá enmendó su error, me dio educación, me hizo ingresar y estudiar. ¿Ya ves? Mi mamá enmendó su error. ¿Ya ves? Y los departamentos son Tumbes, se encuentra totalmente en la vertiente del Pacífico. Ica, totalmente en la vertiente del Pacífico. Y Moquegua. Ahí está. Esos son los tres departamentos que están exclusivamente, sí, están exclusivamente en la vertiente del Pacífico. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Listo, Solimar, excelente, muy bien. Sí se entiende, ¿verdad? Son tres departamentos, no te olvides, porque eso puede ser pregunta de examen, ¿ya? Así es. Tumbes, Ica y Moquegua. No lo olvides, ¿sí? Otra pregunta, otra pregunta. Dime el departamento, hay un solo departamento que comparte su espacio, comparte su territorio entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Titicaca. Perdón, son dos, perdón. Los dos departamentos que comparten territorio en la vertiente del Pacífico y en la vertiente del Titicaca. ¿Cuáles son? Claro, muy bien, Marcelo. Ahí Marcelo ya me mandó la respuesta y está correcto. No, no, está bien. Los dos departamentos que tienen presencia, tienen territorio en la vertiente del Pacífico y en la vertiente del Titicaca. ¿Cuáles son? Son dos, ¿no? Ya lo mencionó Marcelo, ¿no? Claro, también Solimar también, muy bien, Solimar también. ¿Sí? Profesor, ¿cuáles son? No, no, no me doy cuenta. Ya, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Sí? Uno es Tacna, acá está Tacna, mira, Tacna, ¿sí? Y el otro es Puno, Tacna y Puno, Puno y Tacna. Así es, Piero. Claro, ¿te diste cuenta? ¿Se han dado cuenta? Acá ve, ¿te das cuenta? Claro, mira, el departamento de Puno, muy bien, lo que dice Israel, el departamento de Puno tiene presencia en la vertiente del Pacífico. Puno tiene vertiente del Titicaca y Puno también tiene vertiente del Amazonas. O sea, es el único departamento que tiene presencia en las tres vertientes. Claro, es el único, ¿no, Solimar? Es el único.
El único departamento que tiene presencia en las tres vertientes es el departamento de Puno. En la del Pacífico, en la vertiente del Titicaca, por supuesto, que es tan conocido, y en la vertiente del Amazonas. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Listo. No, Cusco no. Cusco no, no entra como tener presencia en las tres vertientes, ¿ya? ¿Listo? Yo te sugiero, ¿no? Te sugiero de que practiques, así como yo te hice preguntas, tú mismo también puedes hacerte preguntas, ¿no? Acerca de la presencia de los departamentos del Perú en estas tres vertientes. Por ejemplo, hay departamentos que comparten su presencia, hay departamentos que comparten su presencia entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas, ¿no? Por ejemplo, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, mira La Libertad, Ancash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa también, están compartiendo su territorio entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas, ¿cierto? Y también hay departamentos que solamente están en la vertiente del Amazonas, que solo están en la vertiente del Amazonas. ¿Cuáles son esos departamentos que solo los voy a encontrar en la vertiente del Amazonas? Bueno, está Loreto, ¿no es cierto? Solo en la vertiente amazónica. Ucayali, Madre de Dios, ¿sí o no? ¿Qué más? Junín, Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, ya, esos departamentos que estoy señalando solamente se encuentran en la vertiente amazónica, en la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Seguimos entonces. Muy bien, Evelyn. Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Acá, por si acaso, lo que se está informando en este mapa, lo que se señala en este mapa, es sobre la disponibilidad de agua en cada región hidrográfica, ¿no? En cada región hidrográfica, la disponibilidad de agua. Por ejemplo, mira la región hidrográfica del Amazonas. ¿Cuánta agua tiene? 97.70% del agua. O sea, casi todo el agua lo tiene la vertiente del Amazonas, ¿no? Y si por ahí no se nota, vamos ahí está. Ahora andamos un poquito, ¿ve? Mira, ve. Disponibilidad de agua en el Perú, ¿no? Por región hidrográfica o vertiente hidrográfica, que es lo mismo. Porque ustedes ya saben, vertiente es región, ¿sí o no? Es lo mismo, vertiente es región, ¿sí? Y donde hay menos agua es en la región hidrográfica del Titicaca, ¿no? 0,50%. Pero la del Amazonas tiene más agua, pues donde vayas, ¿no? Donde vayas tiene más agua. ¿Está bien? A ver, pregunta de Pierito. A ver, Piero. Ah, ya, Piero me dice, profesor, ¿por qué no hay una vertiente de los Andes? Lo que pasa es que el nombre de las vertientes, Pierito, el nombre de las vertientes, no sé si te puedes dar cuenta de algo. El nombre de las vertientes es del lugar hacia donde van los ríos, no de dónde vienen, sino hacia dónde van. ¿Me dejó entender, Pierito? Por ejemplo, ¿no? Vertiente del Pacífico. ¿Por qué se llama Pacífico? ¿Por qué? Porque los ríos van hacia el Océano Pacífico. ¿Sí? ¿Por qué vertiente del Titicaca? ¿Por qué? ¿Por qué vertiente del Titicaca? ¿Por qué? Porque los ríos van hacia el lago Titicaca. Exactamente. ¿Por qué la vertiente del Amazonas? Porque todos los ríos van a ir hacia el Amazonas. El Amazonas es el que recolecta todo el agua y luego se va hacia el Atlántico, ¿no? Por eso es que también lo llaman vertiente del Atlántico. En cambio, no podría llamar vertiente de los Andes. ¿Por qué? Porque ningún río va hacia los Andes. Todo lo contrario, los ríos bajan de los Andes. ¿Me dejó entender, Pierito? Listo, Pierito, muy bien. Listo, así es. Qué bueno que preguntes, te felicito. Y lo digo en serio.
Gracias, Olimar, también. Israel, me haces una pregunta, creo. Ah, vamos a ver. Ah, otra cosita también. Si es que lanzas una pregunta y no quieres que yo diga tu nombre, creo que te lo he hecho desde el inicio del ciclo, ¿ah? Primero pon profesor, por favor, no diga mi nombre. ¿Ya está bien? Si te sientes un poco incómodo de repente, mejor, no hay ningún problema. Yo solamente leo la pregunta y ya no digo tu nombre. ¿Ya? Eso para que no te sientas incómodo. ¿Ok? ¿Qué dice Israel? Me dice, ¿y por qué no llega tanta agua a los pueblos más alejados del Perú? Así salen noticias. Claro, exactamente. Eh, Tú sabes, Israel, no sé si te parezca contradictorio lo que te voy a decir, muy buena pregunta esa, Israel, que en la selva, tú sabes que en la selva hay un montón de ríos, ¿sí o no? En la selva hay un montón de ríos. Casi, mira, el 97,70% del agua, ¿no? ¿Cierto? En la selva. Mucha agua hay en la selva, ¿cierto? Eso lo sabemos desde muy pequeñitos, ¿ah? Desde niños. Sabemos que en la selva hay un montón de ríos y hay un montón de agua. Pero déjame decirte que en la selva muchas veces o muchas poblaciones se mueren de sed. ¿Sí? Mira, parece contradictorio, ¿ah? Mira Israel, ¿ah? En la selva hay gente que se muere de sed. Yo no diría, pero ¿por qué? No entiendo, pero sí hay un montón de ríos. Claro, es que lo que pasa es que una cosa es que haya agua y otra cosa es que esta agua sea potable, ¿sí o no? O sea, ríos tenemos hasta por gusto, pero ¿es potable? O sea, yo puedo acercarme al río y tomar esa agua, ¿te das cuenta? O sea, no es lo mismo, ¿no? Para que esa agua sea potable, tiene que ser tratada. Y eso es lo que no se tiene. No se tiene plantas de tratamiento de agua potable. Si se tiene, si se tiene, es insuficiente, ¿sí? Las plantas de agua potable básicamente se encuentran en la costa. ¿Por qué en la costa? Porque en la costa hay más gente, hay más población, o sea, hay más demanda de agua potable, ¿sí? ¿Me dejó entender este Pierito? ¿Está bien? Sí, cosas de Perulandia, como dices tú, ¿no? Así es, pues, ¿no? O sea, el Perú tiene los recursos, pero hay que saber utilizarlos, ¿sí o no? Claro, en el Perú hay muchos ríos, sobre todo en la selva hay muchos ríos, pero y la gente se mueve, ¿por qué? Porque esos ríos no tienen agua potable, o sea, hay que tratarla, pues, lógico, ¿no? Listo, muy bien, Perito, gracias por tu pregunta. Listo, muy bien. Creo que esta parte nos queda claro, no por gusto puse ahí el mapita para identificar a las tres vertientes, ¿no? A la vertiente hidrográfica del Pacífico, a la vertiente hidrográfica del Amazonas Atlántico, como también le dicen, ¿ah? Y en la vertiente hidrográfica del Titicaca. Ahí están nuestras tres vertientes, ya la identificamos, así están distribuidas. ¿Sí, chicos? Yo ya sé lo que es una vertiente, ¿verdad? Es más, te nombré también el organismo que identifica a estas tres vertientes, que reconoce a estas tres vertientes, o sea, no es porque yo lo diga, el organismo es la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? O conocida también como ANA, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Está bien? Luego vas a tener aquí un cuadro comparativo eh, de las tres vertientes geográficas. Mira, de este tema, se han derivado muchas preguntas de examen de admisión. De este cuadrito, mejor dicho, de este cuadrito. De este recuadro se han derivado muchas preguntas de examen de admisión. Y no solamente hablo de San Marcos, ¿ah? Hablo de diferentes universidades. ¿Sí? O sea, este cuadrito, si yo fuese tú y tengo la posibilidad de imprimirlo, lo imprimo.
Es más, lo pego en mi cuarto, ahí, lo imprimo, no sé, en 2 hojas, una, 2 copias, mejor dicho, ¿no? 2 copias, una para mi cuarto y la otra en el baño. Sí, ahí, me siento en el baño y lo primero no voy a ver el espejo, el lavatorio, no. Lo que voy a ver ahí, mientras estoy sentado en el baño, va a ser pues ese cuadrito ahí. Y te vas a concentrar, porque tú cuando estás en el baño te concentras, ¿ah? Te lo digo por experiencia. Y lee ahí, lee. No lleves tu celular, porque el celular te distrae, no sabes ni lo que estás haciendo. Ah, ¿qué estaba haciendo? Ah, ya, uy, hasta te olvidas de limpiarte. Deja tu celular en tu cuarto, en tu sala, y que cargue. Anda al baño con lo esencial, o sea, tu papel higiénico o tu trone. Y tienes ahí pegado en tu baño, tienes ahí este cuadrito. Imprímelo, ¿sí? Y ahí ponlo en tu baño. Y ahí léelo. Ese par de minutos o media hora que te quedes en el baño, lee eso. Compara las características, porque esto sí sirve para el examen de admisión. De acá te puede venir una pregunta. Y esa pregunta es la diferencia para tu ingreso. ¿Sí? Ajá, listo. Andreita, muy bien, Andreita ya me está consultando ya de una vez ya. Así es, Pedrito, linda forma de estudiar, así es. Muy bien. A ver, vamos a detallar esto, ya vamos a detallar esto. Y ahí vamos también a responder a Andreita, ya me está haciendo 2 preguntas, me está haciendo Andreita. Andreita me dijo sobre unidades hidrográficas y Andreita también me está preguntando sobre régimen. Y justamente este cuadrito tiene la respuesta. ¿Está bien? Atentos entonces. Primero, ¿qué estoy comparando? La extensión. Y yo te dije de las 3 vertientes, ¿cuál es la más extensa? La más extensa es la vertiente del Amazonas. 75% del Perú. Y los ríos atraviesan sierra y la selva. Los ríos de la vertiente amazónica atraviesan la sierra o también pueden atravesar la selva. En muchos casos, los dos, sierra y selva. ¿Sí? La vertiente más pequeñita es la vertiente hidrográfica del Titicaca, con tan solo 4%. Y esta se encuentra en la Sierra Sur. Sus ríos solamente pasan por la sierra. En la vertiente del Titicaca, los ríos solo pasan por la sierra y la sierra de Puno, con un poquito de la sierra de Tacna. ¿Sí o no? Porque así lo había dicho, ¿no? La vertiente Titicaca comprende Puno y un pedacito de Tacna. Pero la sierra no pasa ni por costa ni por la selva. Y la vertiente del Pacífico comprendería el 21% del Perú y sus ríos atraviesan la costa y parte de la sierra, como dice aquí. ¿Está bien? Listo. Vamos a la segunda característica. Dice número de cuencas o unidades hidrográficas. Esta UH es unidades hidrográficas, que también se llaman cuencas. ¿Sí? Cuencas. Cualquiera de los dos nombres. Profesor, ¿qué es eso? Como me preguntaba Andreita hace rato. Ya, yo te digo algo. Vuelvo a preguntarte. ¿Qué es vertiente? A ver, ¿qué me respondes? ¿Qué es vertiente? ¿Ah? Y lo he dicho pues como 10 veces, creo. ¿Qué es vertiente? ¿Mm? Muy bien, Solimar, Melanie, muy bien, Solimar, muy bien, Marcelo, muy bien. Claro, muy bien, Evelyn. Así es, muy bien, Saulo. Vertiente es región, ¿cierto? Vertiente es región. Ya, esa región que tú llamas vertiente, esa región lo vas a dividir en espacios más pequeños, ¿sí? Esa región lo vas a dividir en espacios más pequeños. Y esos espacios más pequeños, ¿sí? Los vas a llamar cuenca, ¿sí? ¿Me dejo entender? Una vertiente es una región. Ya, pero esa región
lo vas a dividir en espacios o en áreas más pequeñas. ¿Sí? Esas áreas más pequeñas, esos espacios más pequeños, se les llama cuencas. Por lo tanto, diríamos así, mira, ve, que cuenca, lo mando para todos en el chat, ¿ya? Que cuenca es igual a unidad hidrográfica, ¿sí? Que a su vez es igual a área, ¿ok? Ahí lo mando para todos en el chat. Sí lo han recibido, ¿verdad? Sí lo han recibido, ahí está. Se me pasó una F, creo. Ya, ahí está, listo. Gracias, Melanie. Gracias, Nadine. ¿Ves? Cuenca es unidad hidrográfica, ¿sí o no? Es lo mismo. ¿Pero qué es eso? Es área, pero área más pequeña. ¿Me dejó entender? Entonces, ahora sí queda respondida la pregunta que formulaba hace rato Andreita. ¿No es cierto? Andrea me preguntó, profesor, ¿qué es una unidad hidrográfica? ¿Es lo mismo que un río? No, no es lo mismo que un río. Una unidad hidrográfica no es lo mismo que un río, porque una unidad hidrográfica es una cuenca y cuenca es área. En esa área puede haber muchos ríos, ¿sí? En esa cuenca, en esa unidad hidrográfica o en esa área puede haber muchos ríos o varios ríos. Entonces yo no puedo decir que unidad hidrográfica es lo mismo que río. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. A ver, ¿y la vertiente hidrográfica del Pacífico? La vertiente, esa región, ¿en cuántas áreas ha sido dividida? Ha sido dividida en 62. ¿Ve? Ve. La vertiente del Pacífico, que comprende el 21% del Perú, ha sido dividida en áreas más pequeñas, en cuencas, en unidades hidrográficas. Ya, pero ¿en cuántas? 62. ¿Sí? La vertiente del Amazonas ha sido dividida en 84, ahí está, ¿verdad? 84, y la vertiente del Titicaca en 13. Profesor, ¿quién lo divide? ¿Usted? No, 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 yo no divido acá. Y si lo divido sería para invadir. No, no, yo no divido nada de esto. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué organismo ha identificado estas unidades hidrográficas? ¿Qué organismo, qué institución ha establecido, ha contado cuántas cuencas hay en cada vertiente? ¿Qué organismo? ¿Ah? Claro, muy bien, Saulo, muy bien, Melanie. ¿Ah? Ha sido, muy bien, Andreita, ha sido Ana. Ana, claro, Solimar, o sea, la Autoridad Nacional del Agua. Así es. Ese organismo, la Autoridad Nacional del Agua, ha logrado identificar 62 cuencas en la vertiente del Pacífico, 84 cuencas en la vertiente del Amazonas y 13 cuencas en la vertiente del Titicaca. En total, ¿cuántas cuencas hay? ¿Cuántas cuencas hay en todo el Perú? Esa es una pregunta más de uni. Esa es una pregunta de repente más para la vida real. Yo diría que más de uni. Pero tú puedes responderlo, pues. Total, ¿cuántas unidades hidrográficas o cuencas hay en todo el Perú, según Ana? ¿Ah? 159, ¿no? Así es, 159. Claro, muy bien, Evelyn, muy bien, Nadine. Ahí está, 159. Así es. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahora? Ya sé lo que es una unidad hidrográfica o cuenca, ¿verdad? Es una determinada área. ¿Qué es más grande, una vertiente o una cuenca? ¿Qué es más grande, una vertiente o una cuenca? Claro, una vertiente es mucho más grande, ¿no? Una vertiente es más grande. Porque no sé quién fue quien me dijo, que no sé si fue Saulo o fue Israel, me dijo que una vertiente es un conjunto de cuencas y eso es cierto. ¿Sí o no? Una vertiente es
un conjunto de cuencas o unidades hidrográficas, ¿verdad? Pierito fue, ¿no? Fue Pierito. Así es, ahí está. Ahí lo pongo para todos, ¿ah? Ahí lo pongo para todos. ¿Qué es una vertiente? Ah, una vertiente pues es un conjunto de cuencas, ¿no? O unidades hidrográficas. Así es. Listo. Ah, una pregunta me estaba formulando aquí Evelyn. Gracias, Evelyn. Me dice, profesor, ¿y a partir de qué se delimita esas áreas, ¿no? ¿Y por qué exactamente son 62, 84 y 13? Eh, Voy a encontrar un mapita, me parece que es después de esta imagen, donde ahí te voy a explicar eso. ¿Está bien, Evelyn? ¿Sí? ¿Ya? Ya tengo entonces tu pregunta pendiente. No me voy a olvidar, todavía no sufro de Alzheimer, así es que eh, ahí te respondo eso. ¿Está bien, Evelyn? Hay un mapita que nos va a ayudar a eso. ¿Ok? Listo, Evelyn. Sigamos, ¿ya? Queda pendiente la pregunta de Evelyn y todavía me queda pendiente una pregunta de Andreita sobre régimen, ¿ya? Ahora ya llegamos a eso, ahí está régimen abajo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Listo. Vamos, otra característica, nacientes. ¿A qué se refiere con nacientes? Naciente se refiere al lugar donde nacen los ríos. O sea, ¿de dónde nacen? ¿De dónde vienen? El lugar. Cuando te preguntan, ¿dónde naciste? En Lima. ¿Dónde naciste? En Ayacucho. ¿Dónde naciste? En Cajamarca. ¿Dónde naciste? En Ucayali. ¿Dónde naciste? En Cusco. O sea, se está refiriendo al lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde naciste? Naciente. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Con los ríos también. O sea, los ríos también tienen una naciente, ¿no? Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿dónde nacen? El lugar, ¿dónde nacen? ¿Qué lugar? Allá, cadenas occidentales andinas. ¿Sí? Cadenas occidentales andinas. O sea, la cadena, cuando digo cadena, se refiere a un conjunto de montañas que forman los Andes, ¿cierto? Cadenas, conjunto de montañas que forman los Andes. Occidentales, ¿por qué? Porque están hacia el oeste. Son las cadenas occidentales. Desde ahí nacen los ríos, de esta vertiente del Pacífico. En lo que es los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, nacen también de los Andes, ¿sí? Pero hay dos lugares más importantes. Esos dos lugares más importantes son los nudos, nudos de Pasco y Vilcanota, ¿no? Nudos de Pasco y Vilcanota, ¿sí? Y en la vertiente del Titicaca, también sus ríos van a nacer desde cordilleras, como es Carabaya, Real, Vilcanota, Volcánica y Barroso. Estas cordilleras prácticamente están rodeando a la vertiente del Titicaca. Son como las paredes, son como los muros que rodean y que encierran a la vertiente del Titicaca. ¿Sí? Siguiente, origen. ¿A qué se refiere con el origen? Da la impresión de que fuese lo mismo que nacientes, ¿no? Da la impresión de que fuese lo mismo, pero no. El origen, ¿a qué se refiere? Se refiere a cómo nacen los ríos, cómo se forman los ríos. A eso se refiere. ¿Cómo se forman? ¿Ah? ¿Cómo se forma un río? ¿Porque orina un perrito y de ahí se formó un río? ¿Porque se rompió un tubo de desagüe y de ahí salió un río? O sea, ¿cómo se forman los ríos? A eso se refiere con el origen. ¿Está bien? Ya, acá tengo, mira, la vertiente del Pacífico. Sus ríos, ¿cómo se forman? Sus ríos se forman por deshielo de glaciares, por eso decimos origen glaciar. Se forman también por lluvias, origen pluvial, por lluvias, y nival por derretimiento de nieve. ¿Sí? Porque no es lo mismo glaciar que nieve, ¿no es cierto?
La nieve cae, así como la lluvia, la nieve cae. Al caer la nieve también se deposita, pero la nieve puede derretirse al pasar las semanas o los meses. Esa nieve que ha caído se derrite y contribuye a la formación de riachuelos. En cambio, el glaciar ya tiene mucho tiempo de formado. Tiene miles y miles de años de formación el glaciar. Además, el glaciar es hielo compacto, como lo estábamos hablando clases anteriores, ¿no? El glaciar es hielo compacto. En cambio, la nieve es el hielo suelto. Es como roca y arena, ¿no? Roca es el glaciar y la arena sería la nieve, algo así. Pero estos serían entonces el origen, ¿no? Esto sería el origen de los ríos de la vertiente del Pacífico. Esos ríos se forman ya sea por deshielo de glaciares, por las lluvias, por eso lo de pluvial, y por derretimiento de nieve, o sea, nival. ¿Ya? En la vertiente del Amazonas, los ríos se forman por las lluvias, y en esa región llueve bastante, ¿no? Derretimiento de glaciares, origen lacustre, o sea, a partir de un lago. Ustedes han visto que hay un lago en las alturas, y de ese lago se desprende un río, ¿no? O se desprende un riachuelo. Ya, eso se refiere con lacustre. Y también habría un origen fluvial. ¿Y a qué se refiere origen fluvial? Se refiere a que un río se une con otro río para formar un tercer río. ¿Sí? Fluvial, la palabra fluvio significa río. Fluvio significa río. Si digo origen fluvial, es porque dos ríos se han unido para dar origen a un tercer río. Por ejemplo, ¿no? Cuando se unen los ríos Marañón y Ucayali. Marañón y Ucayali da origen al río Amazonas, ¿cierto? Da origen al río Amazonas. O cuando se une el río N y Perené, Perené y N, y se forma el río Tambo. ¿Ves? Ese es el origen fluvial. Claro, muy bien, Saulo. Eso tiene un nombre. Se le llama confluencia. Confluencia. Cuando se unen dos ríos, se le llama confluencia. Sí, pues, ya listo. La vertiente hidrográfica del Titicaca. Origen, glaciar y pluvial. Bueno, ya saben a lo que se refiere, ¿no? Glaciar, deshielo de glaciares y pluvial por lluvias. ¿Está bien? O sea, no confundir naciente con origen. Naciente es el lugar y el origen es cómo. ¿Ok? Siguiente, otra característica comparativa es sobre el caudal. Caudal es cantidad de agua. Caudal es cantidad de agua. No se refiere a la velocidad, se refiere a la cantidad de agua, el volumen, a eso se refiere. Entonces, son ríos muy caudalosos, son ríos muy caudalosos. Los de la vertiente del Pacífico, no, no son ríos muy caudalosos. Tienen caudal, por supuesto, pero no son muy caudalosos. O sea, no llevan mucha agua, no tienen un gran volumen, ¿sí? En los de la vertiente del Pacífico no son muy caudalosos. En los de la vertiente del Amazonas, eso sí, esos ríos sí son muy caudalosos. En lo del Titicaca, no, no son muy caudalosos, ¿sí? Listo. Vamos al régimen, algo que me preguntaba Andreita, ¿no? Andreita me decía, profesor, sobre el régimen, ahora mismo te digo eso. El régimen se refiere a las variaciones que presenta el caudal. Un río no siempre lleva la misma cantidad de agua. Hay meses donde los ríos llevan mucha agua y hay otros meses donde los ríos ya no llevan tanta agua. Algunos hasta se secan. Ya, a esas variaciones se le llama régimen, mi estimada Andreita. ¿Sí? A eso le llamamos régimen. El régimen son las variaciones que presenta el caudal de un río. Y caudal es cantidad de agua. ¿Sí? Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico nos dice que el régimen es irregular.
¿A qué se refiere eso de irregular? Ah, que estos ríos presentan extremas variaciones entre el verano y el invierno. ¿Sabes por qué? Porque en verano los ríos vienen bien cargados de agua, bien cargados de agua. Decimos que los ríos tienen crecida, ¿sí? La crecida de los ríos se da en verano, como ahora, por ejemplo, ya estamos en verano. Y vas a notar que los ríos en la vertiente del Pacífico tienen bastante agua. Ahora, en verano. ¿Por qué? Porque en la sierra está lloviendo y llueve bastante. Entonces los ríos están bajando con buena cantidad de agua, con buen caudal. ¿Pero eso es todo el año? No, no es todo el año. ¿Por qué? Porque cuando llega el invierno, en la sierra deja de llover y los ríos ya no van a tener tanta carga de agua. Como lo había dicho, algunos hasta se secan. A ese periodo de escasez de agua, a ese periodo de mínimo caudal se le llama estiaje, ¿sí? O sea, lo contrario, la crecida del río es el estiaje. Los ríos de la vertiente del Pacífico presentan su crecida en verano, como ahora, y su estiaje en invierno, o sea, su mínimo caudal. ¿Está bien? Claro, Andreita, tú lo has dicho, así es. Aquí Andreita me está diciendo, ¿no? Como el río Tumbes. Sí, el río Tumbes también es un río irregular, ¿no? Es un río irregular. ¿Por qué? Porque en invierno, como tú bien dices, no es navegable. En verano sí, sí lo es. Así es, Andreita. De repente, ahora que estamos en verano, el río Tumbes sí es navegable, ¿verdad, Andreita? Listo. ¿Cómo son los ríos de la vertiente del Amazonas en su régimen? Ah, el régimen es regular. ¿Y por qué decimos que es regular? Porque estos ríos del Amazonas, estos ríos amazónicos, eh, tienen variaciones de caudal, tienen variaciones. Ningún río escapa a eso, ¿ah? Todos los ríos varían su caudal, pero esas variaciones no son tan notorias, no son tan extremas. Por eso decimos que es regular, ¿sí? De nada, Andreita, de nada. Gracias a ti, al contrario, gracias por también preguntar, ¿ya? Entonces, como te estoy contando, los ríos de la vertiente amazónica, los ríos de la vertiente del Amazonas, son de régimen regular. ¿Por qué regular? Porque sus variaciones en el caudal no son tan notorias, ¿no? Hay variaciones, pero no son tan notorias. Por eso decimos que son regulares. En la vertiente Titicaca, el régimen es irregular. Es lo mismo que sucede con la vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Qué más? Otra característica dice que son ríos de curso muy largo, ¿sí o no? En la vertiente del Pacífico, no. Los ríos no son de curso muy largo. La palabra curso en este tema se refiere a distancia. Curso es distancia, ¿sí? Curso es distancia. La distancia que mide el río desde su naciente hasta su desembocadura. O sea, ¿cuánto mide el río? ¿Sí? Es distancia. Lo mides en kilómetros, ¿cierto? En la vertiente del Pacífico dice que los ríos no son muy largos, son ríos de corto recorrido, no son muy largos. En la vertiente del Amazonas, eso sí, estos son unas bestias, ¿ah? Estos ríos sí, pues recorren, uf, el más pequeño tiene creo que 300 kilómetros de largo, ¿no? En la vertiente del Titicaca no son muy largos tampoco, ¿sí? Entonces ya sabes, curso se refiere a la longitud del río, la distancia. ¿Qué más? Tipo de cuencas. Tipo de cuencas. Uy, me buscan afuera, creo. Uy, me buscan. Tipo de cuencas. Profesora, ¿a qué se refiere eso de tipo de cuencas? A ver, ya ustedes saben lo que es cuenca. Ya habíamos dicho que es cuenca. ¿Qué son las cuencas? En una palabra, ¿qué es cuenca? ¿Te acuerdas? En una palabra, ¿qué era cuenca? Ya, muy bien, muy bien. Claro, muy bien. Solimar me dice UH, correcto. Melanie me dice área, es lo mismo. Solimar, muy bien. Marcelo, muy bien. Evelyn, exactamente. Cuenca es área, ¿verdad?
Cuenca es área. Ya, en esa área hay un río más importante, hay un río principal. En esa área hay un río principal. Puede haber muchos ríos, pero hay un río que es el más importante. Si ese río va al océano, llega al océano, es una cuenca exorreica, ¿sí? Si ese río llega al océano, si ese río principal de los tantos que puede haber en esa cuenca llega al océano, decimos que es una cuenca exorreica, ¿sí? El término exorreico deriva de dos voces, ex, que significa fuera, ¿sí? Y reico, que significa desaguar, botar, arrojar, ¿sí? Ya listo. Entonces, cuando decimos cuenca exorreica es porque esa cuenca tiene a su río principal que llega al océano. ¿Me dejo entender? Llega al océano. Y también hay ríos de cuenca arreica. Profesor, ¿qué es eso? Ah, es cuando el río principal de esa cuenca da la impresión que va a ir al mar. Es más, está direccionado al mar, pero no llega. Se queda a mitad de camino. De repente, porque ese río principal no lleva tanta agua, se seca, el agua se filtra, parte del agua también se evapora, el hombre lo utiliza y al final ese río termina por no desembocar al mar. ¿Sí? Entonces decimos que la cuenca es arreica. ¿Ok? ¿Qué más? En la vertiente del Amazonas, tengo el tipo de cuenca exorreica. O sea que los ríos van a terminar en el océano tarde o temprano y lo hacen vía el río Amazonas. ¿Sí? Y en la vertiente Titicaca, la cuenca es endorreica. ¿Por qué endorreica? Porque los ríos se quedan dentro del continente. El término endo significa dentro, dentro del continente. La cuenca o la vertiente del Titicaca, mejor dicho, es toda una cuenca cerrada, ¿no? Las cuencas endorreicas son cuencas cerradas, no van al océano, se quedan dentro del continente. Ujú. Solimar, me dices, me preguntas, claro, en la cuenca exorreica, los ríos llegan al mar, llegan al mar, llegan al océano. En la cuenca arreica, su dirección va al mar, pero no llegan, no alcanzan, ¿sí? Y en la cuenca endorreica, los ríos no van al océano, sino van a un lago. Y si van a un lago, se quedan dentro del continente, pues. Dentro. Por eso el término endo. Endo es dentro. ¿Ya? Las cuencas endorreicas son cuencas cerradas y las cuencas exorreicas son cuencas abiertas. ¿Está bien? Y la última característica se refiere a navegabilidad. Si los ríos son navegables o no son navegables. A ver, en la vertiente del Pacífico no son navegables, exceptuando el río Tumbes, como hace un rato lo dijo Andreita, no me acuerdo quién lo dijo, fue Andrea, creo. No, en la vertiente del Pacífico no son navegables, solo el río Tumbes, pero uno es ninguno. En la vertiente del Amazonas sí son navegables, ahí sí voy a encontrar muchos ríos navegables, y en la vertiente del Titicaca los ríos no son navegables. Ojo, estoy hablando de los ríos, ¿ah? No estoy hablando del lago Titicaca, porque el lago Titicaca sí es navegable, pero los ríos que llegan a este lago no lo son. Los ríos no, pero el lago sí. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a la siguiente imagen. Hay una consulta, creo. Ah, ya. Andreita me hace una consulta, me dice, profesor, ¿a qué se refiere cuando preguntan la trayectoria de una vertiente? La trayectoria es la dirección. Por ejemplo, ¿hacia dónde van? La dirección, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Sí, Andreita? Por ejemplo, la vertiente del Pacífico, no su trayectoria. La trayectoria, pues, es hacia dónde se dirige, su dirección. Normalmente decimos que los ríos de esta vertiente del Pacífico tienen una dirección que van de este hacia el oeste.
¿no? Esa es la dirección, la trayectoria de los ríos de la vertiente del Pacífico. Van de este hacia el oeste. Ujú. Cristina me dice, dirección y curso son distintos. Sí, sí, dirección y curso es distinto. Porque el curso solamente es la distancia, nada más, medida en kilómetros. ¿Sí? Eso para la consulta de Cristina. Curso es distancia, nada más. O sea, ¿cuánto mide? En cambio, la dirección es hacia dónde voy, ¿no? Hacia dónde voy. Es distinto, ¿no? Es distinto. ¿Ya? Saulo me dice, profesor, ¿hay ríos artificiales en la vertiente del Pacífico? Mira, Saulo, los ríos artificiales son los canales de irrigación. ¿Sí? Los ríos artificiales son los canales de irrigación. ¿Tenemos canales de irrigación, sí o no? ¿Qué dices tú, Saulo? Claro, sí tenemos, pues. Así es. Entonces sí hay ríos artificiales. Así es. Uno de los más antiguos, los más conocidos, es el río Taimi, que está en Lambayeque. Es un río artificial, se llama Taimi, está en Lambayeque, ¿ya? Es tan antiguo que eso lo hizo, pues, creo que es en la cultura moche, si no me equivoco, o algo por ahí. No sé mucho de historia, pero creo que sí lo hizo la cultura moche, el canal de Taimi. Eso es antiguo, ¿no? Igual en Ica también, en Ica tenemos canales antiguos, ¿no? Saulo me dice el acueducto de Ascope. Claro, hay una serie de canales, acueductos, y esos son pues una especie de ríos artificiales, ¿verdad? Cristina me dice, profesor, ¿qué es un canal? Un canal de irrigación. Un canal, primero que es una obra humana, ¿cierto? Lo hace el hombre. Es como una pista, así como construimos pistas para que vayan los autos, ¿no es cierto? Vamos a hacer una especie de pista para que vaya el agua del río. Desviamos el agua del río para que vaya por esta especie de pista. Claro que no es una pista planita, tiene que ser algo así como una zanja, ¿verdad, Cristina? Porque si no el agua se rebalsa, pues. Entonces tiene que ser una pista, pero como un zanjón. ¿Han visto el zanjón de Javier Prado, el zanjón de la Vía Expresa? ¿No? Las vías expresas, ¿han visto? La Avenida Grau, ¿sí? Hay un zanjón, ¿sí o no? Y igualito. Le hacemos un caminito de cemento, de concreto, para que vaya el agua, para que vaya el agua del río, ¿no? Que hemos desviado. Entonces, ese es un canal. ¿Ya, Cristina? Son como zanjones de cemento, ¿no? Son como grandes zanjas de cemento que el hombre ha construido para que por ahí, perdón, vaya el agua del río. Listo, Cristinita. Listo, bacán. Hazme recordar. ¿Cuántas cuencas hay en la vertiente del Pacífico? ¿Cuántas cuencas hay en la vertiente del Pacífico? Hazme recordar, por favor, ese dato porque ya colapsó mi cerebro. ¿Cuántas cuencas hay en la vertiente del Pacífico? A ver, hazme recordar. Muy bien, excelente. 62, claro, muy bien, Soli, muy bien, Marquito, Nadine, Piero, Marcelo, lo máximo, Saulo, Andreita, excelente. Son 62, ¿verdad? 62. En la vertiente del Pacífico hay 62 cuencas. En la pantalla estoy viendo una de las 62. Una. Mira, ve, ahí está, ve. Una de las 62. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta cuenca? Tiene un nombre y ahí está en la pantalla. Se llama Cuenca del Río Rímac. Profesor, pero ¿cómo se hizo lo que me preguntaba su compañera hace rato, ¿no? Profesor, ¿cómo hicieron para saber que esto es una cuenca? Ah, ya, ¿cómo la han delimitado? O sea, lo que yo estoy haciendo, mira, es delimitar, ¿sí o no? Con el color rojito que estoy señalando aquí, ve. ¿Cómo hicieron para saber el tamaño de la cuenca del río Rímac? Ah, ya. Esta línea de color rojo que señalo, que son los bordes de la cuenca,
son en realidad la cima de los cerros y montañas. Lo que está de rojo aquí, mira, lo que estoy señalando, demarcando, son en realidad la cima de cerros y montañas. ¿Ok? Ahí pasé por el ticlo ya. Todo esto es la cuenca del río Rímac, una de las 62 cuencas en la vertiente del Pacífico. ¿Ves? Ahí está. Profesor, Cuenca es área, ¿verdad? Así es, Cuenca es área. Ya pasa por la Molina ya. Y llegué hasta Chorrillos. Ahí está, listo. Cuenca es área, ahí está. Y su compañera hace rato, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo se hacía para delimitar las cuencas? ¿Cómo la Autoridad Nacional del Agua hizo para delimitar las cuencas? Ya lo estoy respondiendo, ojo, ¿ah? Que eso se hace trazando una línea imaginaria a través de la cima de los cerros y las montañas. Entonces, la cima de los cerros, las cadenas de montañas, nos van a servir para separar las cuencas. Se le llama también divisoria de aguas, o el término en latín, divortium aquarium, divortium aquarium. Profesor, ¿por qué le llaman cuenca del río Rima? ¿Por qué río Rima? ¿Por qué? Porque en esta cuenca hay varios ríos, pero el más importante es el río Rímac. Por eso se le llama así. Profesor, ¿dónde está el río Rímac? No lo veo. Allá. Este es el río Rímac, mira. Ve. Ahí lo pongo de color azul. Ahí está, ¿ve? Río Rímac, ahí está su nombre, ¿ve? Pasa por Chaclacayo, Chosica, la localidad de Ricardo Palma está cerca, Cocrachacra, la localidad de Surco, y no me refiero a Santiago de Surco, ¿ah? Es otro Surco. Matucana, San Mateo, la del agua mineral, Chicla, Casapalca y llega hasta el Ticlio, por ahí está la naciente del río Rímac, la laguna de Ticticocha, de ahí nace el río Rímac, ¿sí? Mira, el río Rímac viene desde el Ticlio, desde la laguna de Ticticocha hasta el Callao, y ahí desemboca, ahí desemboca el río Rímac. ¿Pero es el único río? ¿Solamente es el único río? No, no es el único río. ¿Hay más ríos? ¿Cuáles son? No veo, profesor. Acá hay otro, mira, ve. ¿Cómo se llama este río? Mira, ¿cómo se llama este río? Este río se llama Santa Eulalia. Este río se llama Santa Eulalia. Ahí dice, mira, río Santa Eulalia. Ese río Santa Eulalia, ¿dónde desemboca? ¿Desemboca en el Océano Pacífico? No. El río Santa Eulalia desemboca en el río Rímac. Otro río, otro. Profesor, por acá, profe, por acá. Acá está. Un río llamado Río Blanco. ¿Sí? Río Blanco. Ahí está, ¿ve? ¿Ves? El río Blanco también desemboca en el río Rímac. ¿Te das cuenta? En esta cuenca no hay un solo río, hay muchos ríos. Ah, ya. Saulo me está diciendo que sí, ese es un ejemplo de confluencia. No. ¿Sabes por qué no es una confluencia? Porque, escucha Saulo, ¿ah? Porque la confluencia es cuando se unen dos ríos y nace un tercero. ¿Te das cuenta? Ahí es confluencia. Cuando se unen dos ríos y nace un tercero. Pero aquí, yo veo que no nace un tercero, ¿verdad? No nace un tercero. Claro, como dice Marquito, ya no es una confluencia, sino es una afluencia. ¿Qué es una afluencia? Ah, ya. Una afluencia es cuando un río secundario llega a un río principal, deja sus aguas, aporta sus aguas, pero ahí muere, ahí termina. Por ejemplo, el río Blanco y el río Santa Eulalia son afluentes del río Rímac. ¿Sí? Es más, lo voy a colocar también para todos aquí en el chat. Pero los ríos, ¿no? Los ríos Santa Eulalia y Blanco, ¿no? Son
afluentes del río Rímac. ¿Sí? Los ríos Santa Eulalia y Blanco son afluentes del río Rímac. Los ríos afluentes son ríos secundarios. O sea, tienen menos jerarquía que el río Rímac, ¿sí o no? Tienen menos jerarquía. En la cuenca del río Rímac, ¿cuál es el río principal? Fácil, ¿no? Fácil. Es como responder eso del caballo blanco de San Martín. En la cuenca del río Rímac, el río principal es el río Rímac, pues. ¿Pero es el único? ¿En esa cuenca es el único? No, no es el único. Nómbrame otros ríos. Ah, profesor, el río Santa Eulalia, el río Blanco. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Profesor, acá dice quebrada de Guaycoloro. Profesor, yo he escuchado río Guaycoloro. Ah, sí, 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 sí. El río Guaycoloro. Es este de acá, mira. Este es el río Guaycoloro. Y lo estoy trazando de un color celestito. ¿Y sabes por qué lo trazo con un color celestito? Porque ese río Guaycoloro solamente tiene agua en verano. Solamente lleva agua en verano. Algunas veces bastante agua acompañado de tierra, piedras, lodo. O sea, profe, ¿es un huaico? Sí, es un huaico. O sea, la quebrada de Guaycoloro es el camino de un huaico. ¿Hacia dónde va? Hacia el río Rímac. ¿Sí? Pero ese río Guaycoloro, repito, ese río Guaycoloro solamente lleva agua eh, durante el verano, no todo el año. ¿Ya? Porque está lloviendo en la sierra. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna consulta? Ya sabe lo que es vertiente, ya sabe lo que es cuenca, que en una cuenca no hay un solo río. Y ojo que acá, mírame, estas venitas acá, estas venitas, son más riachuelos, ¿ah? Acá yo encontrado varios ríos, ¿sí o no? Son riachuelos, chiquitos, ¿no? Chiquitos, pero son riachuelos, son como venitas, mira, ve. ¿Ve? Chiquititos, mira, acá se ve, ve. Ya, esos también son ríos, pero chiquitos, pues. Por eso que no los noto mucho, pero ya ustedes lo ven ahí en la imagen, ¿no? Son ríos más pequeñitos. ¿Ve? Este de acá, mira, por ejemplo, acá ve. Acá hay otro, ¿no? Son ríos chiquititos. Ya, son menos importantes que el Santa Eulalia o que el Río Blanco. Son menos importantes porque llevan menos agua. ¿Ok? No, igual son afluentes, Saulo. ¿Ya? Igual son afluentes, solo que tienen menos jerarquía que el río Santa Eulalia o que el río Blanco. ¿Ya? Pero si en el examen te preguntan, ¿cuál es el principal afluente del río Rímac? ¿Cuál es el principal afluente del río Rímac? Y en las alternativas A, Santa Eulalia, B, Río Blanco. ¿Cuál de los dos marcarías? A, Santa Eulalia, B, Río Blanco. ¿Cuál de los dos marcarías? ¿Cuál de los dos? Claro, muy bien, Soli. Muy bien, Solimar. Es el río Santa Eulalia. ¿Ya? ¿Sabes dónde lo vas a ver el río Santa Eulalia? En Chosica. Ahí por Chosica, ahí está el río Santa Eulalia. ¿Ok? Es el principal afluente entonces el río Santa Eulalia. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a la siguiente imagen. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Ahí está. De nada, Saulo. Vamos a la siguiente imagen. Ah, ya. Acá solamente tenías una información que he añadido sobre los tipos de cuenca que ya lo mencioné, ¿no? Exorreica, endorreica y arreica, ¿no? Eso tú lo tienes por si acaso en el material, también lo tienes. ¿Ya? No te preocupes. Esto ya lo hemos visto. La cuenca exorreica es una cuenca exorreica, es la cuenca donde el río principal va al mar, ¿no? El río principal va al mar, llega al mar. Como el río Rima, la cuenca del río Rima, mira, la cuenca del río Rima llega al mar, es una cuenca exorreica, ¿no? La cuenca endorreica es una cuenca cerrada dentro del continente, ¿no? Y la cuenca arreica es cuando el río parece que va al mar,
pero no llega. Se seca el río, ¿no? Esta información, como te digo, ya le hemos explicado. Además, lo tienes ahí también en tu material. ¿Está bien? Con respecto a los ríos de la vertiente del Pacífico, y acá viene el huaico de datos que te estaba hablando, pero que si tu opción, tu primera opción es San Marcos, la probabilidad de una pregunta posible de examen ya baja un poco, ¿ya? Pero, ¿cuáles son esos principales ríos de la vertiente del Pacífico? Tienes el río Zarumilla, que atraviesa Ecuador y Tumbes, o sea que el río Zarumilla proviene desde Ecuador. Allí en Ecuador también se llama Zarumilla, ¿eh? También le llaman Zarumilla, no hubo cambios en su nombre. Es el río más boreal de la costa peruana, es el río más al norte de la costa peruana, ¿sí? Esa es la imagen del río Zarumilla. Profesor, pero hay un bote, ¿eso quiere decir que es navegable? No. ¿Sabes por qué no te digo esto? Porque es navegable, no es navegable, solamente sirve para hacer paseos de unos cuantos metros, pero no comunican una ciudad con otra ciudad y que sea muy utilizado, no. No, eso solamente sirve para hacer paseos. Los turistas sobre todo, ¿no? Unos cuantos metritos, una media vuelta y listo, nada más. Eso no es ser navegable, pues, ¿ya? El que sí es navegable es el río Tumbes. También nace en Ecuador. En Ecuador lo llaman Puyango. ¿Se acuerdan? El río Puyango, Tumbes, es el mismo. Puyango en Ecuador, en el Perú, río Tumbes. Es el único navegable, como ya se dijo, de la vertiente hidrográfica del Pacífico y forma el único delta del Perú. Es el único con ese tipo de desembocadura, la desembocadura delta. Es una desembocadura ramificada, ¿no? Esta es la imagen del río Tumbes. Mira, ve, ese sí tiene bastante agua. Mira ese puente que cruza el río Tumbes. Ese río parece amazónico, ¿no? Por lo ancho, la gran cantidad de agua, es el río Tumbes. Por eso se convierte en navegable, como me dijo su compañera, ¿no? Sobre todo en verano, que lleva más agua, pues. El río Chira, otro río que nace en Ecuador, pero ya sería el único en la vertiente del Pacífico, mejor dicho, los tres únicos que nacen en Ecuador, en la vertiente del Pacífico, no en todo el Perú. En esta vertiente del Pacífico solamente hay tres ríos que nacen en Ecuador, el Zarumilla, el Tumbes y el Chira, ¿ya? La desembocadura delta es cuando el río, cuando va ya a llegar al mar, se parte en varios ríos. O sea, un río se parte en varios ríos, se ramifica. Eso se llama delta. Listo. ¿Qué más? Sobre el río Chira, acá tienes la imagen del río Chira, va a aparecer, ahí está el río Chira, ¿no? El río Chira dice que es utilizado en el reservorio de Poechos. El río Chira nace en Ecuador con el nombre de Catamayo. Así se le llama en Ecuador, Catamayo. En Ecuador lo llaman así, Catamayo. Y cuando llega a Perú, Piura, lo llaman Chira. Ese río es utilizado en el reservorio más grande del Perú, que es el reservorio de Poechos, ¿no? El río Chancay Reque Lambayeque. Este río nace con el nombre de Chancay en Cajamarca y luego atraviesa Lambayeque. Pero en Lambayeque se parte en dos. Uno es el Reque, otro es el Lambayeque. ¿Sí? Este río se parte en dos. Acá está, mira, parte de la infraestructura que se ha construido en las márgenes del río Chancay. Me estoy refiriendo a la central hidroeléctrica de Carhuaquero. También hay un reservorio llamado Tinajones. Todo eso en la cuenca del río Chancay. Otro río, el Jequetepeque, que nace en Cajamarca. Siempre he puesto primero al río donde nace, perdón, al departamento donde nace, ¿ah? ¿Sí? Siempre he puesto primero al departamento donde nace. Por ejemplo, el río Jequetepeque nace en Cajamarca y luego pasa por la Libertad, ¿ya? En ese orden. Es utilizado en el reservorio de Gallito Ciego y en su cuenca baja forma un gran valle arrocero, ¿no? Este es el reservorio de Gallito Ciego, que también es una central hidroeléctrica. Es reservorio y central hidroeléctrica. La ubicación de ese reservorio me parece una laguna, ¿no? La ubicación está en Cajamarca. Está en Cajamarca el reservorio,
pero el agua básicamente lo utiliza la gente de La Libertad, ahí en la provincia de Chepén, Pacasmayo, toda esa zona de Guadalupe, ¿no? Allá en el norte de La Libertad, ¿ya? Y el río Chicama, en La Libertad, su cuenca alta es aurífera, hay una producción minera de oro, por eso lo de aurífera. La cuenca alta es la sierra, ¿no? En la sierra, ¿ah? Ahí está, es la cuenca alta. Y ahí, como te digo, hay un yacimiento minero aurífero, o sea, producción de oro. Y en su cuenca baja forma un gran valle productor de caña de azúcar. Ahí está el río Chicama. Profe, así es el agua, parece barro, profe. Sí, lo que pasa es que esta fotito ha sido tomada en verano, cuando el río pues está bien cargado no solamente de agua, también de lodo, por las lluvias, pues. ¿Han visto ustedes? Los ríos bajan con buena cantidad de estos materiales producto de las lluvias. Hay huaicos, derrumbes, deslizamiento de lodo, ¿no? Y eso hace que el río pues hasta una vez se desborde y aparezca con ese color, un color medio marrón o color agua turbia, ¿no? Pero es propio de la época o del periodo, ¿no? Del periodo de lluvias, ¿ya? Pero igual el río Chicama eh, tiene pues en su cuenca baja, como dice aquí, un valle productor de caña de azúcar. ¿Ya, chicos? Listo, ahí nos estaríamos quedando. La próxima semana seguimos con el tema porque esto no acaba aquí. La próxima semana estamos con la vertiente del Amazonas, la vertiente del Titicaca y terminamos con esta parte. Listo, listo, chicos. Ahí nos quedamos. Un fuerte abrazo, ¿ya? Gracias, profe. Listo. Ahora tenemos un receso de, bueno, 8 minutos. A las 10:10 nos conectamos con la clase de economía.